El título de este mensaje es La elección en las Escrituras. Y estamos aprendiendo la enseñanza bíblica más allá del calvinismo o el arminianismo. La semana pasada les expliqué que nosotros no tenemos una postura calvinista, no somos reformados, tampoco somos arminianos. Nosotros no sostenemos las enseñanzas de Jacobo Arminio. Nosotros creemos que la Biblia se explica sola, sin ningún credo, sin ninguna explicación que tenga que estar basada en una filosofía extrabíblica. Y Dios nos ha elegido, mire, no para salvación de manera exclusiva, sino para bendiciones, para una vocación, para el servicio y para bendición, según Efesios capítulo 1. Ahora, muchos malinterpretan la doctrina de la elección, viéndola como un decreto arbitrario sobre quién sería salvo o quién sería condenado. Pero cuando examinamos la Biblia cuidadosamente, vemos que la elección divina se centra en un propósito mayor. Es bendecir, es preparar a un pueblo para su gloria. Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Mire, esta enseñanza es importante porque nos guía hacia una vida de obediencia activa, mostrando que cada creyente tiene un lugar y un propósito especial en el plan de Dios. El creyente, no el pecador. ¿Quién? El creyente. Ahora, nuestro primer objetivo en esta lección es examinar cuidadosamente lo que las Escrituras dicen acerca de la elección. Nuestro segundo objetivo es probar rigurosamente nuestras suposiciones teológicas. Le digo, hay gente que está confundida y me están escuchando. Me di cuenta que nos escuchan por los comentarios que han mandado, los correos electrónicos que nos han mandado, nos están escuchando. Y quiero retar a esta gente rigurosamente su suposición teológica a la luz de las Escrituras, para que ellos puedan ver que hay ciertos elementos básicos para interpretar la Biblia sin tener que ir a la teología filosófica que no es de la Biblia. Ahora, no es propósito de esta lección intentar explicar misterios, porque ahí es donde mucha gente va cuando no sabe explicar. Bueno, es un misterio. Bueno, ¿a quién le vamos a dejar los misterios? A Dios. Mire Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a quién, dice ahí. A Jehová nuestro Dios. Hermanos atrás, ¿te acuerdas cómo le dije la semana pasada que me pusieran en la pantalla? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Y cuáles son las cosas reveladas? Las que están escritas en la Biblia. Nosotros creemos en la revelación que Dios ha dado a conocer su palabra y creemos en la inspiración que Dios ha registrado su palabra. Y lo que tenemos en nuestra Biblia es la revelación que vamos a observar, analizar. No necesitamos que ir a ver extrabiblia o cosas extrabíblicas o libros. Tengo que repetir esto porque hay gente que ya está captivada por un pensamiento. Cuando eres captivado por un pensamiento, tú ves todo a la luz de ese pensamiento. Algunos de ustedes, bueno, todos nosotros tenemos prejuicios. Aún los que crecimos en iglesias bautistas tenemos prejuicios. Por ejemplo, algunos de ustedes creían que el bautismo salvaba, ¿correcto? Entonces, siempre que usted veía en la Biblia bautismo, asumía que se trataba del bautismo en agua para la remisión de sus pecados, porque usted fue captivado por un pensamiento. Y muchas personas, porque dicen, ¿cómo puede ser que sean tan inteligentes y tan teólogos y tan eruditos y crean en esta doctrina que en verdad es espantosa? Es destructora, es una herejía destructora. Es porque han sido captivados por un pensamiento y ignoran lo que dice la Biblia. Y nuestro objetivo, con la ayuda del Señor, es explorar y determinar aquellas cosas que han sido reveladas en las Escrituras. ¿Cómo se salva una persona, por ejemplo? Nosotros tenemos la doctrina soteriológica, que es el término teológico que se refiere al estudio de la salvación según la enseñanza de la Biblia. En la Biblia vemos que Dios salva, escucha, a quien Él quiere, ¿correcto? De la manera que Él lo ha establecido. Ahora, si Dios quisiera salvar a todos, en la Biblia me dice, todos serán salvos, yo lo aceptaría si lo dice la Biblia. Si la Biblia dijera, todos irán al infierno, Dios es justo y Él hace lo que Él quiere. Pero la forma que Él determinó la salvación se encuentra en Corintios 1:21. Dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Note esta frase, agradó a Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Salvar a quién? A los creyentes. Note que Él salva a los que creen.
No lo confundan, no da fe a los que salva. Él salva a los que tienen fe. Él salva a los que creen. O sea que Él puede salvar a todos si Él quiere, pero Él determinó salvar a los creyentes. Dice, ¿cómo salva a Dios? Salva por gracia. ¿Y a quién salva a Dios? Salva a los que creen. ¿Cómo salva a Dios? Por gracia. ¿A quién salva? A los que creen. Es muy sencillo ver eso. Nadie leyendo la Biblia empieza a creer estas cosas nada más por leerlas. Y hay gente que miente diciendo, yo nada más leí la Biblia, o está engañado o está intentando engañar, porque eso no es verdad. Nadie va a llegar a esta conclusión que Dios elige hacia cierto grupo. Al propósito, cuando vemos ahorita la elección desde el Antiguo Testamento, la elección en Cristo Jesús, la elección en el país o la nación de Israel, y luego la elección en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con la salvación del alma. Todo tiene que ver con un propósito de un llamado a servicio, a las bendiciones y a la elección, a la vocación de lo que hacemos por el Señor. Ahora mire, recuerde, una de las preguntas que nos hacen muy seguido es, ¿quiénes son los escogidos? Otra pregunta que nos hicieron es, ¿Jesús murió por todos o solo por los escogidos? En vez de preguntar, ¿qué es la elección? Esta debería ser la primera pregunta que debemos hacer. ¿Y sabe cuáles son las acusaciones? Bueno, si tú no crees en la predestinación y la elección, entonces tú no crees la Biblia. Y las acusaciones que recibimos nada más esta semana es, tú crees que tú solo te puedes salvar. Y tú no crees que Dios es soberano. Y si tú te salvas solo, significa que tú eres más fuerte que Dios. Digo, pero esta falacia, me da tristeza, la verdad. Y para muchos de los que estamos aquí, la semana pasada me mostraron que les dio claridad, uno que otro medio confundido. Pero quiero que usted sepa que esta enseñanza que estoy tratando de explicar es para que usted comprenda primeramente que Dios tiene un propósito para usted. Y segundo, para contender por su fe. Para que usted pueda pararse firme y no ser después engañado y desviado. Ahora, yo no voy a tratar este asunto de una forma emocional. Dios es injusto, porque esa es la forma que a veces se defiende. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tipo de Dios es ese? Hay un libro que creo que es buen libro, pero la premisa es más como quejándose. ¿Qué amor es este? ¿Qué tipo de amor es este? Por otro lado, nuestros oponentes también tienen un aspecto emocional. Entonces tú eres más fuerte que Dios. Todo eso es una respuesta emocional. No es una respuesta bíblica. No es una respuesta basada con evidencias bíblicas y pasajes bíblicos. Note que al abordar este tema de la elección, la predestinación, vamos a encontrar un vasto cuerpo de literatura que está abrumado basándose en la suposición de que, se lo muestro aquí para que usted vea cuál es la definición que le quiero explicar en este momento. La elección de Dios, si usted ve rojo, significa que está mal. Yo no estoy de acuerdo con esto. Estoy diciendo que usted va a encontrar, esta va a ser la definición que va a encontrar. La elección de Dios de pecadores individuales para salvación por medio de un decreto inmutable desde la eternidad pasada. Y esto es un error teológico. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque esto va a caer dentro de una teología de que resulta en decir, tú no puedes salvarte solo porque tú estás muerto en tu pecado, no puedes responder a Dios, no puedes buscar a Dios. Yo estoy de acuerdo que el pecador no busca a Dios, Dios nos busca a nosotros. Entonces Dios tiene que escogerte. Y Dios tiene que escogerte aunque tú no quieras ser escogido. Pero la premisa, todo se va a desbaratar al darnos cuenta que nadie es escogido para ser salvo. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que vamos a ver entonces en esta noche por la gracia de Dios. Vaya conmigo, número 1, vamos a ver elección definida. Elección definida. ¿Qué quiere decir la palabra elección en la Biblia? ¿Cuáles otras palabras son interpretadas como o que vienen de la palabra elección? Escriba conmigo, por favor, el significado de la elección. La palabra griega para elección es eklogomai. Note que esta palabra griega significa escoger o elegir. Es un verbo compuesto de dos partes. Ek significa de o fuera de, y legomai, una forma pasiva de llamar o decir. Y esta se utiliza para describir el acto de seleccionar o elegir algo o alguien entre un grupo con un propósito o intención específica. Y la elección implica entonces deliberación y
preferencia. Pero vamos a ver nosotros que primeramente lo que es el concepto equivocado en la teología. Note conmigo, por favor, letra B, la elección en la teología. Cuando me refiero a la teología, estoy hablando la postura calvinista o la postura reformada. A propósito, siempre también me repiten, no es bueno generalizar, no todos son calvinistas. Digo, yo no les voy a dar el beneficio de no llamarle eso. Si usted cree esto, usted es un calvinista. Es más, hoy vi un video de un predicador muy conocido y me han preguntado quiénes son, diga los nombres. Cuando termine todo este estudio, después de 8 semanas, voy a darle los nombres. Primeramente quiero mostrarle el lado positivo, cómo está en conflicto con la doctrina, para que usted pueda defenderse y luego no le dañe su corazoncito porque es un héroe que usted pensaba que estaba bien. Es que me gustaban las palabras bonitas que decía. Sí, es lo que hacen. A veces los falsos maestros hablan palabras persuasivas, bien bonitas, le cosquillan el oído y usted piensa entonces que está recibiendo palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, mire, ellos creen en lo que es una elección de pecadores con miras a su salvación. Ellos dicen es que es una elección divina con un acto de gracia soberano y eterno de escoger a pecadores individuales para ser salvo. Una definición en un diccionario dice lo siguiente: es el ejercicio de la voluntad de Dios en la predeterminación de ciertas personas para salvación. Eso es la manera que ellos explican qué significa lo que es la elección. La próxima semana voy a continuar porque son muchas cosas y la tercera semana voy a hablar de la predestinación. Pero note que ellos mezclan estas palabras. Mezclan ser adoptado con predestinado, lo mezclan con ser elegido. Y estas 3 cosas son 3 cosas muy distintas que le sucede al creyente, pero no es lo mismo. Tiene diferentes facetas de lo que es ahora la nueva vida en Cristo Jesús. La interpretación teológica de esta elección se centra en la doctrina la elección incondicional, que sostiene que Dios en su soberanía ha elegido desde la eternidad pasada a ciertos individuos. Y me han dicho, entonces tú te salvas solo porque entonces eres más fuerte que Dios. Dios es el que salva, Él es el que gana a la gente, Él es el que decide, Él es el que ha hecho todo, porque si tú escoges, entonces Dios no es poderoso. Me acuerdo hace años estaba yo evangelizando y me salió un islámico y le empecé a hablar un poco del Señor y yo le presenté que mi Biblia enseña que el Señor es celoso, ¿correcto? Y él da la analogía del celo como de una esposa. Es un hombre celoso de una esposa. ¿Sabe qué me dijo el islámico? Dice, ¿qué tipo de Dios es ese? Tu Dios no es todopoderoso, Él es Dios. ¿Por qué se llena de celo? ¿Sí está viendo lo que me estaba diciendo? Estaba diciendo, si Él es Dios todopoderoso, entonces Él no es poderoso, Él no es soberano. Si Él está reaccionando como un hombre normal que se llena de celos, dijo, mi Dios no tiene celo, mi Dios es Dios, hagas lo que hagas, Él sigue igual, nada le afecta. Yo puedo comprender la premisa de Él y cómo Él quería atacar a nuestro Dios, pero yo tengo que ver a Dios como lo presenta la Biblia. Dios es celoso. Como un esposo que es celoso de su esposa no lo hace menos hombre, ni lo hace menos, su autoridad no se disminuye. Y es lo mismo cuando hablamos de Dios. Yo digo que yo tengo que creer, yo tengo que responder, no hacemos a Dios menos con eso. Su soberanía no queda cuestionando. O sea, Dios no deja de ser poderoso. ¿Sabe por qué? Porque es la forma en que Dios diseñó su salvación. Recuerde, es la prerrogativa soberana de Dios salvar por gracia a los que Él quiso salvar. Déjenle muestro un pasaje en Mateo 13, 58. ¿Están conmigo ahí? Note lo que dice. Y no hizo ahí, ¿qué dice? Muchos milagros. Nota aquí Jesús, siendo Dios omnisciente y todopoderoso, no pudo hacer milagros aquí. Note por qué. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Ahora, ¿es Jesús menos poderoso porque Él no hizo los milagros? Note más claro esta frase en Marcos 6, del 5 al 6. Note, diga por favor en voz alta, ¿y no? ¿Y no qué? No pudo, note, no pudo. Significa que no es poderoso. Significa que Él no tiene poder. Significa que Él no es soberano, ¿por qué no? ¿Qué no pudo? No pudo hacer ahí, mire, ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos,
poniendo sobre ellos las manos. Nota el 6, y ¿estaba qué? Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Quiero que vea aquí que el Dios Todopoderoso, ¿es Jesús el creador de los cielos y la tierra? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dice la Biblia en Colosenses que él hizo las cosas que están en los cielos y debajo de la tierra, visibles e invisibles. Él es el Todopoderoso, no hay nada imposible para él. Sin embargo, aquí hay algo que él no pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Por la forma en que él diseñó, la manera en que iba a contestar la oración o contestar las peticiones. ¿Qué requiere el Señor? Quiere fe. Y este pasaje es muy claro, muy sencillo, mostrándonos que no lo hace menos poderoso, no lo hace menos Dios. Simplemente Él decidió cómo Él iba a responder. Es lo mismo con la salvación, no lo hace menos Dios. Él decidió salvar a los creyentes. Él decidió mandar a los predicadores. Él es el que busca. Yo estoy de acuerdo, no hay quien busque a Dios. Nadie se levanta diciendo, ¿cómo seré salvo el día de hoy? Y usted y yo que salimos a evangelizar cada semana, lo sabemos bien. La gente no está pensando en salvarse. Entonces dice la Biblia, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos envía a Dios porque la gente no está buscando a Dios. Y como no está buscando a Dios, estoy yo de acuerdo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A los ojos de Dios no hay una persona que pueda Dios considerar buena y recta y justa para salvarse. Por eso Dios envía a los predicadores a anunciar a todas las naciones, predicarle a toda criatura, para que ellos puedan escuchar y oyendo, creyendo después reciben al Espíritu Santo. Pero si no creen, no limita el poder de Dios. No significa que Dios no es poderoso, sino que Él ha decidido actuar de acuerdo a las Escrituras. Si Dios dijo algo en la Biblia, aquí está la clave entonces. Si entro yo en filosofías, pues no puedo decir, ¿es Dios tan poderoso que puede crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda cargar? ¿Cómo? Mire, ¿puede Dios, es tan poderoso para hacer una piedra tan grande que Él mismo no pueda cargar? ¿Qué absurdo es esa pregunta? Esa es la pregunta de los ateos que le hacen a los creyentes. Porque si decimos, bueno, sí puede hacer una iglesia, una piedra tan grande que Él mismo no pueda cargar, entonces como no la puede cargar, no es poderoso. Bueno, entonces no. Entonces no puede hacer algo tan grande. Entonces no es. Regresamos a lo mismo. Es un argumento filosófico extrabíblico que no tiene nada que ver, igual como decir que tú te salvas solo porque tú respondiste al Evangelio. Es igual, yo no lo veo de una manera muy distinta, diferente. Esta perspectiva teológica se basa en la creencia que la humanidad está totalmente depravada y es incapaz de buscar a Dios por sí misma. Entonces necesita la elección divina. Ahora, lo que estoy presentando a ustedes es algo que se llama el TULIP. No la próxima semana, pero la semana después voy a hablar acerca de este sistema teológico. Ahora, yo no lo inventé. Esto lo ve en inglés aquí porque así es como originalmente fue descrito por un varón, mire, pero en español es la incapacidad total, la elección incondicional, la expiación limitada, es lo que estamos hablando hoy, lo que es la elección incondicional. Note, después es la gracia irresistible, finalmente la perseverancia de los santos. Si usted ve esta lista, y algunos me han dicho, yo creo en es que así es como originalmente se presentó, pero hoy lo han hecho más bonito, la depravación total. Ya no es inhabilidad total, es depravación total. Y muchos me han dicho, yo creo en eso, que el hombre está completamente depravado, lo cual le voy a mostrar la próxima semana que la Biblia no lo pinta así. Y el enemigo más grande de la depravación total se llama Cornelio. Y lo veremos las próximas semanas. Después está la elección incondicional, cambiaron a expiación particular, la gracia eficaz y la perseverancia de los santos. Me dicen, bueno, yo sí creo en la perseverancia de los santos, que no es una vez salvo, siempre salvo. No, es muy diferente. Nosotros creemos que cuando recibimos al Señor, estamos seguros en su mano para siempre y la salvación es una promesa. Sin embargo, esa frase, la preservación de los santos, es que la gente va a permanecer en la fe y la práctica. O sea que no te vas a desviar a pecar. O sea, si usted vive en pecado, y aquí con... Vengan ustedes dos, por favor, porque quiero que lo vean y... Qué absurdo es esto. Y pastor, ¿está acelerado? Sí, estoy acelerado porque está tremendo esto.
Vénganse ustedes dos aquí. Los dos recibieron al Señor. ¿Sí están aquí? Sí. Los dos recibieron al Señor al mismo día. Pero él se alejó. Aquí. Tú te permaneciste. Pero él puede pecar. Bueno, dicen sí, pero no practico el pecado. Muy diferente. Él practica el pecado porque está viviendo en borracheras y en vicios y fornicación. Él comete pecados, sabe cuál, se enojó de vez en cuando dijo una mentirita blanca, pero rápidamente él se arrepiente y se da cuenta, estoy mal. Pero él no, él practica el pecado. Así es como lo han diferenciado. Entonces, según la perseverancia de los santos, él no es salvo porque Dios prometió que los que verdaderamente, aquí está una falacia, la falacia del verdadero escocés, dice, el verdadero cristiano va a permanecer fiel hasta el final. Esa falacia es decir, un verdadero mexicano, ¿qué? ¿Le gusta el chile? ¿Sí o que sí? Y si no le gusta el chile, no, este no es mexicano. Pero nací en Michoacán. No, tú no eres mexicano. Es lo mismo, no, tú no eres salvo. No, tú no eres creyente. Pues mira cómo vives, o al revés, mira cómo vives. Y yo sí he perseverado. Por la gracia de Dios, después le dice, le echa la gracia. La gloria a Dios, una humildad falsa. Pero ¿qué pasa entonces si después de 30, 40 años lo sorprenden a él en un pecado grave? Y eso es exactamente lo que pasó este año pasado. Un predicador que tiene más de 71 años, uno de los más famosos de los reformados, vivió 5 años cometiendo adulterio con una jovencita. 5 años ya es practicar el pecado, ¿verdad? No fue una vez. Una vez ya, perdóname, me arrepiento. Ese sigue siendo salvo. Pero tú, 5 años, hipócrita. No era Salvo. Pero pastor, dicen algunos, ¿cómo escribió tantas cosas? ¿Cómo predicó tremendos mensajes? ¿Cómo explicamos esto ahora? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? Estaba con nosotros. No, pues es el fulano. Es el mero mero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Él pensaba que era salvo. Y su corazón lo engañó. Y todo este tiempo, cuando él hablaba la verdad, no era él. Era su corazón engañándolo. Entonces estaba con nosotros. No era. Pero no era. Pero tú tampoco andabas con nosotros. Voy a explicar más a fondo esto, pero todo tiene que ver con el primer punto, que es la depravación total. Que en verdad, mire, este argumento empezó en los años 1600 en un sínodo, en un concilio, el sínodo de Dort. Lo que sucedió es que un grupo de hombres seguidores de Jacobo Arminio presentaron 5 agravios principales en su doctrina en contra de lo que es la doctrina calvinista. O sea que esto fue un fragmento, una cisma dentro del calvinismo. Ellos mismos entonces tuvieron que reunirse y por varios años determinar cuál era la doctrina correcta, y ellos sacaron lo que eran los contrarremonstrantes. Esos son 5 mismos puntos que después un hombre llamado Loraine Boettner en 1930 y algo lo resumió con su acrónimo TULIP. Y ese es el libro, The Reformed Doctrine of Predestination. Él fue un hombre presbiteriano, entonces no es algo que inventamos nosotros, no es un hombre de paja que estamos sacando aquí. Usted puede encontrar estos libros, usted puede leerlo, y lo que sucede es que es un efecto de cascada doctrinal. En otras palabras, si usted acepta la primera premisa de que la depravación total es real, entonces naturalmente usted tiene que aceptar lo siguiente. ¿Sí me estoy explicando? Cae como una cascada. Porque la depravación total significa que el hombre no puede responder al evangelio, entonces tiene que ser elegido incondicionalmente por Dios. Pero después preguntaron, ¿qué tal si no quiere? Bueno, entonces está la gracia eficaz o la gracia irresistible. No puede negar, tiene que cambiar. Pero ¿qué tal si ahora sabe que tiene la gracia, puede vivir en pecado? No, porque ahora vamos a añadir la perseverancia de los santos. Si usted acepta la primera, ¿qué tiene que hacer? Lógicamente va a aceptar las demás. ¿Y dónde cae entonces la elección?
La elección cae en medio de la U y la I, y eso vino muchos años después, donde se dieron cuenta que, bueno, entonces el hombre tiene que ser escogido, elegido. Pero hoy vamos a ver que como la elección no es para salvación, se derrumba completamente esta cascada. La semana pasada mencioné un poco acerca de la predestinación, que Dios predestinó desde la eternidad pasada a los pecadores para ser salvos, pero la Biblia nos enseña que Dios predestina a los creyentes para el día de la redención. Entonces no podemos nosotros mezclar estos términos como que son igual, tienen que ser diferentes. Ahora, escriba conmigo letra B, por favor. Vemos la elección en las Escrituras. El propósito de esta lección es explorar el significado bíblico de la elección. Lo vamos a ver en el uso del Nuevo Testamento. Lo veremos también en la persona de Jesús. Va a haber implicaciones contextuales. Note esta frase aquí. La elección es para servicio, el llamado y el propósito. Esto es para lo que la Biblia llama la elección. ¿Está conmigo? ¿Estamos listos entonces? Ya definimos entonces lo que es la elección. Es Dios escoger es la definición, para servicio, llamado, propósito, pero no para salvación. No creemos que Dios llama a aquellos o escoge para salvación. Número 2, vamos a ver entonces la elección con respecto a Cristo. Aquí es, mi querido hermano, porque es importante la elección. La elección empieza con Cristo. Escriba ahí, Cristo fue elegido para ser el Mesías. Este tema de la elección y amado es clave para entender la elección de la iglesia, ya que somos escogidos en Él y aceptos en el amado. Mateo toma las palabras proféticas de Isaías 42:1 y las aplica a Jesús. Note Isaías 42:1. He aquí mi siervo que yo sostendré, mi escogido. ¿Cómo le llamó aquí a Jesús? Mi siervo y escogido. Recuerde, somos escogidos para servicio. Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, note, mi amado. ¿Se refiere a quién? Jesús. Mateo toma Isaías 42 y lo aplica a Jesús. Quiero leerle Lucas 9:35. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces note que aquí encontramos que el uso fundamental del término escogido o elegido es el punto de partida que tiene que empezar con Jesús, porque somos escogidos en Cristo. La persona que ha sido escogida no es sola o una forma unilateral o arbitraria, es en Cristo Jesús. Y es Dios quien habla a su siervo, que es Jesús, Jehová hablando del Mesías, refiriéndose a su Cristo. Note lo que dice Efesios 1:4, ¿están conmigo ahí? Según nos escogió, note esta frase, ¿cuál es? ¿Nos escogió? Oh, se me olvidó. Efesios 4, manténgalo abierto. Isaías también tenemos que ir a la Biblia. Entonces, si me equivoqué. No, es que si pongo todos los pasajes, no van a caber. Son muchos pasajes. Regrese a Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? Note que se le llamó amado, se le llamó escogido, se le llamó siervo, y usted y yo cuando creemos en Cristo somos escogidos en Él y somos aceptos en el amado. Cuando usted cree en Jesús, usted es escogido en Cristo y es acepto ¿en quién? ¿Quién es el amado? Jesucristo. Note Pedro en su primera epístola también establece que Jesucristo es su escogido. 1 Pedro 2:4, ¿están conmigo ahí? Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué dice ahí? Escogida y preciosa. Nuevamente la palabra traducida aquí como escogida es la misma palabra que en otros lugares se escoge como elegida o elegido. Pedro continúa citando Isaías 28:16. Note lo que dice, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, ¿qué es la siguiente ahí? Preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esta escritura refiere a Cristo como el escogido y transmite un significado de preeminencia, elección y preciosidad. Ahora, Cristo es escogido
o es el electo como el siervo único, supremo. Regrese a Isaías y le mantenga su Biblia abierta en Efesios y vaya a Isaías también. Él es escogido como la piedra angular. ¿Y qué hicieron con esta piedra los edificadores? La desecharon. ¿Qué significa desechar? Significa rechazar. Y cierta enseñanza dice no se puede rechazar, pero sí se rechaza, se puede rechazar al Señor. Isaías 43:10. ¿Están conmigo ahí? Voy a leerlo y dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo qué, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Note que esta comprensión bíblica de la lección debe, por tanto, comenzar con la apreciación del lugar absolutamente supremo que Dios le ha dado a su Hijo. Cuando hablamos de la elección de Cristo, no tiene que ver con ser escogido para ser salvo. ¿Por qué? Porque Él no necesita ser salvo, ¿o sí? Más bien, Dios lo eligió para un propósito espiritual, un propósito principal, ser nuestro Salvador. Empezamos aquí, que cuando Él escogió a Jesús para ser el Mesías y el Salvador, no está diciendo que Él fue escogido para ser salvo. Lo estoy tratando de aclarar para que usted pueda ver y pueda salir de ese pensamiento que escogido es para salvación. Tiene todo que ver con servicio, valor y preciosidad. Ahora le voy a leer lo que escribió un escritor llamado, son dos, Foster y Metz, en el libro God's Strategy in Human History, o la estrategia de Dios en la historia humana. La elección de Cristo implica dos cosas para Él, una tarea y un ser amado. Esto es lo que nos enseña la Biblia acerca de la elección de Cristo. Cristo fue amado, Cristo fue escogido, Cristo es el siervo y Cristo fue apartado por Dios para una gran obra de redención. Vaya conmigo a Isaías 52. Vea el versículo 13 al 14, después veremos el 5 y el 11. ¿Están conmigo ahí? Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Note el 5, regresemos al 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál fue el propósito del siervo? Morir por nosotros, pagar por nuestros pecados. Note el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará ¿a quién? Mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Es que Jesús tenía un propósito de ser el Redentor y se le llama siervo. La gran obra de redención pertenece exclusivamente al siervo escogido de Dios. Note lo que dice Lucas 3:22, por favor. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, ¿qué? Amado, en ti tengo complacencia. Aquí está comprobando la profecía que Él es el escogido, que Él es el Mesías, que Él es el siervo, y dice ahí que Él lo ama, es el Hijo amado en quien tiene complacencia. Entonces le estoy mostrando esos pasajes para que no haya duda de quién habla Isaías 53. Para que no haya duda de quién se refiere en todos los pasajes que ya hemos leído, que cuando habla del escogido o el siervo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Vaya a Isaías 42, versículo 1. Note una vez más, regresando a Isaías, leemos el ministerio especial que Dios dará a su siervo escogido para establecer la justicia en la tierra. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Mire el versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Note que este trabajo de justicia es algo glorioso en el futuro, pero es por medio del siervo escogido que Dios ha designado. Mire 1 Corintios 15:24, dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo ¿qué? Todo dominio, toda autoridad y potencia. Está dando una profecía del futuro. El siervo, el escogido, va a tener todo el dominio y la justicia aquí en la tierra. Mira Corintios 15:28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas,
entonces él también, el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto es el futuro del propósito ahora del escogido. Note que parte del propósito del escogido ya se cumplió. ¿Cuál era ese propósito? Era venir a la cruz, sufrir, pagar por los pecados. Pero después de que Él resucitó, aún tiene un propósito. El escogido, el siervo, aún va a establecer la justicia. Está hablando del final de los siglos, cuando establezca el reino aquí en la tierra. Ahora, quiero que usted comprenda bien por qué empezamos con Jesús. Porque todo lo que tiene que ver en el Nuevo Testamento tiene que ver con el mismo lenguaje. Recuerde, la Biblia es un solo libro, escrito en un lapso de 1600 años, un grupo de 40 autores, y tiene un mensaje muy, muy exacto. Y las palabras que se escriben en el Antiguo Testamento son profecías muchas veces señalando hacia el futuro. Se cumplen en Cristo, que Él es el escogido y Él es el siervo, quien paga por nuestros pecados. Note entonces que la lección de Jesús tiene que ver con un propósito, con una tarea y con un llamado. Jesús no necesita ser salvo, ¿correcto? ¿Cuántas veces vimos aquí que Él fue escogido? Y es nada más en el libro de Isaías. Pero quiero que vea que Él es elegido para la preeminencia. O sea que Él es la piedra angular y principal. 1 Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, note, escogida. La preeminencia de Cristo significa que Él tiene el lugar más alto en el propósito de Dios. Y ese es el fundamento de la fe y la pieza clave para el plan redentor. Este versículo muestra que Cristo fue escogido por Dios para ser el fundamento por el cual se edifica la fe. En Jesús crecemos, en Jesús, Él es el inicio de todo. Fue escogido para ser fundamento. Pero después letra C escribo, y elegido para el servicio. ¿Vino Jesús a servir? Mateo 2:18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Cristo, aunque es Dios, tomó la posición de siervo para cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué hizo Jesús? Tomó forma de siervo. Siendo en forma de Dios, dice la Biblia, se hizo un hombre y anduvo en la tierra y anduvo aquí haciendo bienes. Dice la Biblia que Él no vino para ser servido, sino para servir. Después vemos elegido para la preciosidad. O sea que el Señor es valioso, es precioso. En Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿qué? Y preciosa. O sea que la preciosidad de Cristo muestra cuánto valora Dios a su Hijo. Y finalmente vemos elegido para ser amado. Aunque muchos rechacen a Cristo, Él sigue siendo precioso y Él sigue siendo amado. Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, ¿qué dice después ahí? Mi amado. Ahora, Cristo es el amado del Padre. Y está relacionado perfectamente de amor que muestra la base de toda la redención. Él ama a su Hijo, Él es el amado, fue escogido para ser amado. ¿Por qué importa esto para nosotros? Porque Cristo es el deleite del Padre, quien complace al Padre y lo envía lleno del Espíritu Santo para cumplir su obra. Y esto nos asegura a nosotros que el amor del Padre hacia nosotros también está firme en Cristo. Recuerde, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia por Jesús. Podemos orar en el nombre de Cristo por Jesús. Así se extiende el amor hacia nosotros a través de Jesús. Somos aceptos en el amado. Por eso el Señor Jesús nos muestra este pasaje, que Él fue escogido y es amado. Ahora, yo sé que fue mucha información que les acabo de dar. Yo lo aprendí en 15 años. De poder ver las Escrituras de una manera subjetiva, sin tener que andar buscando defensas, porque usted puede leer la Biblia una y otra vez. Y usted se va a dar cuenta ahora, cuando usted lea las Isaías y cuando lea los libros proféticos, va a ver cuánto aparece escogido. Cuando lea Salmo, va a ver cuántas veces aparecen los elegidos, muchas veces. Y todo eso va a ver en su contexto que nunca, ni una sola vez tiene que ver con la salvación. Y todo tiene que ver con ser escogido para un propósito. Recuerde, si Jesús fue el escogido, fue elegido, ¿requiere que Él sea salvo? No. Por lo tanto, podemos hacer a un lado la noción que Cristo fue escogido para ello. De igual manera, los creyentes no son escogidos para ser salvos. Leamos número 3, la elección con respecto a los ángeles. Aquí ya entramos a un terreno muy ignorado entonces por nuestros oponentes, que les gusta hablar mucho de la elección.
¿Sabía usted que hay ángeles que Dios ha escogido y ha elegido? Bueno, veamos los ángeles. Ven a Timoteo 5:21. ¿Están conmigo ahí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y de quién dice ahí? ¿Sus ángeles qué? Escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo aquí en su carta a Timoteo le da instrucciones sobre la actitud correcta que él debe tener en el contexto de su carta. Algunos creyentes, mayores, otros menores, y cómo él debe tratar a la gente sin parcialidad. ¿Sí vieron ahí? Dice que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo enfatiza la necesidad de observar estas cosas porque hay una exhortación solemne. Los ángeles lo están observando. Yo no puedo dar la explicación de esos ángeles. Yo no sé nada, absolutamente, no dice la Biblia nada de estos ángeles. Nada más vemos que ellos son testigos. Ellos pueden testificar de lo que Pablo hace. Por eso dice, te encarezco delante de Dios, y después dice, y de sus santos ángeles. Podemos especular muchas cosas, yo no sé, pero una cosa sé, que los ángeles están observando a quién. Este pasaje, ¿quién dice? A Timoteo. Entonces Pablo le dice, hey, te encarezco delante de Dios y de los ángeles. ¿Los ángeles qué? Pero escogidos ¿para qué? No sé, pero es para rango quizás, escribo ahí. ¿Hay rangos dentro de los ángeles? Sí. Sí, está ahí el arcángel, querubines, algunos son mensajeros. Y sí hay rangos de ángeles. Todo lo que sabemos de ellos es muy poco. Nos dan nombre de ¿cuántos ángeles? Nos dan nombre de Gabriel y de Miguel. Y es el único dos ángeles que sabemos sus nombres. Y Miguel no se convierte en Jesús, como también otro grupo, una secta dice. Es todo lo que sabemos. ¿Qué hacen los ángeles? Bueno, esos arcángeles, su trabajo es proteger o pelear. Otros, su trabajo es proteger la gloria y adorar a Dios como los querubines. Pero eso es lo que se refiere. ¿Requiere entonces los ángeles ser salvos? ¿Pueden los ángeles ser salvos? ¿Pueden ellos ser redimidos por la sangre de Cristo? No. Por eso estoy mostrando entonces que el llamado a ser escogido tiene que ver con propósito, llamado o bendición. En el caso de los ángeles, ¿qué es el propósito de ser escogidos? Para servir al Señor, para hacer lo que se le pida. Tienen un propósito de servir al Señor. Todo esto entonces se nos enseña que Dios eligió a los ángeles para el servicio, el oficio y el privilegio. ¿Están conmigo? Número 4, entonces, vamos a hacer la lección con respecto a Israel. Ahora mire, yo con el tiempo que ya está pasando ahorita y los pasajes que tuve que separar lo que es Romanos 9. Romanos 9 es uno de los pasajes que trata con Israel. Pero Romanos 9 ha sido un pasaje que ha sido muy abusado para hablar de el llamado, el escogido, según la voluntad secreta de Dios. Y tuercen ciertos pasajes ahí. Y es asombroso para mí cómo comparan al salvo y a no salvo en Romanos 9, cuando tiene que ver con el judío y el gentil. Todo el libro de Romanos, si usted va a escuchar, no hace excepción de personas, al judío meramente y también al griego. Entonces, Pablo está haciendo una diferencia, no entre una persona que es salva, escogida y elegida y predestinada, con una persona que no. Está haciendo la diferencia entre una persona que es judía y una persona que es griega o no o gentil. ¿Sí me estoy explicando? Pero Dios nos muestra en estos pasajes cómo Él escoge a una nación. Vemos la elección de Israel. Este pasaje nos muestra que el Señor escogió a una nación en un hombre, y ese hombre se llama Abraham. De manera similar, la nación de Israel fue elegida con un propósito. Note Génesis 12, de 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Entonces vemos que aquí el Señor llama y elige, escoge a un hombre, es una nación.
Pero quiero que usted recuerde algo, que cuando Dios escoge, mire, nunca es para el abandono del mundo entero, sino para hacer bendición a todo el mundo. Cuando escogió a Abraham, lo escogió exclusivamente y a él y a nadie más, según este pasaje, dice, no, lo escogió para que él sea bendición a todo el mundo. Cuando él escogió a 12 apóstoles, no fue solamente para que ellos fueran salvos, sino para que ellos vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio, para que todos escuchen la palabra de Dios. Pero vaya a Isaías 44 nuevo, por favor, en su Biblia. Estas bendiciones pasaron de Abraham a Isaac, a Jacob y por ende a los 12 patriarcas, sus descendientes. En Isaías 44, versículo 1 dice, ahora pues, oye Jacob, ¿cómo le llama ahora? Siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Aquí no está hablando del Mesías, ¿correcto? Hace un momento le llamó al Mesías, le llamó su siervo y su escogido. Aquí está hablando ahora a Israel, al pueblo de Dios. ¿Cómo le llama? Siervo y después escogido. Isaías 44, 2. ¿Están conmigo ahí? Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, ¿cómo le llama? Siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. La palabra Jesurún es un término poético de Israel, lo puede encontrar en Deuteronomio. Vaya a Isaías 45, versículo 4. Dice ahí, por amor de quién? De mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Pues note una vez más entonces el llamado de una nación. Le llama aquí escogido y le llama siervo. Porque ¿qué significa escogido? ¿Para ser salvo? ¿Fueron todos salvos en Israel? ¿Dios escogió a gente no salva para un propósito también? Sí, usted ve en las escrituras, hay mucha gente. ¿Cómo le llama a Dios a Nabucodonosor? Le llama mi siervo. ¿Cómo le llama Jesús a Judas? Lo escogió un apóstol y le dice que era un diablo. Balaam, dice la Biblia que Dios le daba profecías y él podía profetizar, y Balaam no era un creyente. Recuerde que cuando hablamos de ser escogido, elegido, no tiene que ver para salvación. Todo es el propósito de todos esos puntos que le estoy mostrando, es que usted puede ver a la luz de las escrituras que ser escogido es para un propósito, para un llamado o para bendiciones. No es para salvación. Las características que vemos de esta nación son estas. La nación fue escogida en Abraham. Vemos el propósito de ser pueblo terrenal de Dios y el alcance de la bendición es terrenal, material y temporal. Y es vital ver que esta lección y servicio de las bendiciones de Israel están principalmente relacionadas a la tierra, aquí, no a lo celestial. Por eso vemos entonces enseguida los creyentes dentro de la nación. Los creyentes, escriba ahí por favor, creo que está equivocado aquí. Los creyentes dentro de la nación. El judío individual llegó a creer erróneamente que él era parte de la elección nacional de Israel porque él era judío y automáticamente era justificado. Ese era el problema en Romanos 9. ¿Están ahí en Romanos 9? Vaya a Romanos 9 en su Biblia. Ellos creen, así como el hijo mayor automáticamente recibe su herencia, ellos pensaban que también automáticamente iban a recibir las bendiciones celestiales o la salvación. Romanos 9:6 dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son ¿qué? Son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. La próxima semana voy a cubrir todo el capítulo 9 y voy a incluir el capítulo 10 y 11. Voy a explicarlo bíblicamente, cómo este pasaje nos deja saber que aunque ellos tenían un llamado, eran escogidos, no alcanzaron la salvación porque la seguían por obras y no por fe. Note Romanos 3:30, dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, ¿a quién? A los de la incircuncisión. Este es el tema principal en Romanos. Aparecen los judíos y los gentiles. Aquí le llama como la circuncisión y la incircuncisión. Y Pablo insiste que su gran doctrina de justificación aplica igualmente a los hombres sin distinción. Por eso dice, no porque tú vienes de la descendencia de Abraham, tú eres hijo de Abraham. No porque tú naciste israelita, tú eres salvo. Mire Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y ¿qué?
griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Note entonces, ahí está la condición. Tienen que creer en Jesucristo. Ahora, quiero nada más tocar en esas dos cosas. Hay unas objeciones judías. Cuando Pablo escribía su carta, parece que él ya estaba esperando las objeciones de los judíos. Y básicamente vemos dos objeciones en el capítulo 9. Una de ellas es que la palabra de Dios ha fallado y la otra es que Dios es injusto. Note en su Biblia, vaya a Romanos 9, por favor. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. No falló la palabra de Dios, porque claramente no todos son hijos. Note el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, note, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ¿quién es el otro que estaba con Isaac? ¿Quién? Ismael. Ismael era hijo de ¿quién? De Agar. Y Pablo lo explica en la alegoría en Gálatas capítulo 3 y 4, que los que vienen como hijos de la sierva, que es Sara, son hijos de Abraham. Y los que vienen por hijos de Agar, ellos no son hijos de Dios. Y está explicando Pablo aquí y allá, es que no porque naciste de Abraham, eres descendiente de Abraham. Dios le dijo a los discípulos que ellos eran, su padre de ellos era el diablo. Y él decía, pero nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. Dijo, yo sé que son descendientes de Abraham, pero como rechazaron a Jesús el Mesías, ellos no son hijos de Dios. Los creyentes son los que reciben a Cristo. A los suyos vino y los suyos son los judíos. Pero no le recibieron, los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron. Ahora, regrese, hermano, usted puede venir ustedes dos. Esto incluye a judíos y a no judíos. Entonces, tú vas a ser el judío, porque tú tienes barba. ¿Cómo te llamas tú? Samuel. ¿Y usted? ¿Cómo? Samuel. ¿Samuel? Sí. ¿Y usted? Un nombre, ya Ya, tienes ya. nombre pagano, Rafael. ¿Está bien? Está bien. Ok. Entonces, cuando ellos vienen a Cristo, los judíos estaban diciendo entonces, bueno, si nosotros no somos salvos y los gentiles sí, entonces la palabra de Dios falló. Porque Dios prometió que en los descendientes de Abraham tendremos las promesas. Es un problema, una buena cuestión. Pero Pablo explica que no porque eres descendiente físico, significa que tú eres hijo de Dios. Romanos 2 dice que el israelita, o el judío verdadero, es el que es circuncidado de corazón. En los tiempos de los judíos, de los hebreos, ellos vivían dentro de la propiedad, la tierra, pero no todos eran creyentes. Alguien me preguntó, bueno, si Él los sacó a todos de Egipto y pasaron por el Mar Rojo y tuvieron la Pascua, ¿eran salvos? O no eran salvos físicamente, pero no eran creyentes. Hubo muchos que eran idólatras, ¿se acuerda? Entonces, el hecho de que Él nació en una familia hebrea y es de la tribu de Benjamín, y Él sabe guardar toda la ley, Él fue presentado como niño al 8º día, circuncidado, Él creció, Él sabe todos los mandamientos y Él trata de guardarlos. Él no alcanzó la salvación porque la buscaba por obra y no por fe. Y Él, tu nombre Rafael es romano, ¿verdad? Sí. Ahí en Roma, Pablo dice, aquí está un hombre llamado Rafael, que él no siguió la ley, él no creció en un hogar hebreo, él no fue presentado al 8º día, pero él creyó. Y él recibe la salvación por la fe. Dice, pero eso es injusto. Entonces, Dios es injusto. Aquí viene la segunda acusación. Vaya a Romanos 9:14. Quiero que vea, Pablo está listo para responder a esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay qué? ¿Injusticia en Dios? ¿Qué dice el final? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo es posible que él sea salvo y él no? Bueno, Pablo lo explica en Romanos 9:30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no qué? No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, mire, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra. Recuerda, la piedra es preciosa, escogida,
Tropezaron la piedra del tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es la clave? Es creer. Entonces, él no creyó en Jesús. Es más, cuando Jesús llegó, él se ofendió, se enojó y lo desechó. Y él entonces es reprobado. Sin embargo, él que no tuvo ley, creció viviendo como un pagano común y corriente, idólatra, escuchó de Jesús y creyó, y él recibió la salvación por fe. Entonces, ¿es el Señor injusto? No, de ninguna manera. Él siempre ha sido justo, porque si Él fuera realmente justo con nosotros, deberíamos ser condenados en el pecado. Por eso mandó a Jesús, para que Él cumpliera la justicia, y Él es nuestra justicia, y Él nos atribuye su justicia por la fe. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Entonces tenemos aquí este gran ejemplo. Ahora supongamos que ellos dos son judíos. Entonces aquí vemos a Samuel y ¿tu nombre judío? Elías. ¿Qué? Es Elías. Vamos a poner Elías aquí. Vamos a cambiar tu nombre. Siempre tiene que... Dame otro nombre. Vamos a ponerte... Tú eres como Caifás, bro. Si te ves como medio... Entonces aquí están dos judíos. Se le predica el evangelio y él rechaza. Él se enoja, él se molesta, pero él sí escucha. Elías escuchó. Elías creyó. Entonces, dice la Biblia, profetizó un remanente, escuche, escogido por gracia. Él no quiso creer. Entonces, él tropezó sobre la piedra del tropezadero. Él rechazó, él es el edificador. La Biblia se les dio meramente a los judíos. Es la ventaja de que la palabra de Dios llegó a ellos. Pero él rechazó. Pero él no rechazó. Y se le llama en Romanos a ellos los escogidos. Ahora, él es escogido como nación. Los dos. Pero cuando cree, él es un remanente escogido por gracia. Ahora, ¿significa que fue escogido para ser salvo? Tampoco. Lo impresionante es que él es uno de los creyentes que ahora tiene un propósito en Dios, pero Dios dijo habrá un remanente. Y le llama a ellos, aunque son enemigos del evangelio, también se les llama escogidos. Algunos se confunden, entonces, ¿quién serán los escogidos? Vimos la nación en su totalidad de Israel, son escogidos. Pero dentro de la nación, cada uno individualmente debe creer personalmente. A veces decimos, tenemos un hogar cristiano, pero mis hijas tienen que ellas recibir a Cristo individualmente. Usted no sabe cuántos hijos en campamentos y conferencias nos damos cuenta que no son salvos. Le preguntas a usted, le dices, ¿tú recibiste a Cristo? O si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? Yo soy cristiano, yo voy al cielo. ¡Oh, qué bendición! ¿Por qué? Porque mi papá es cristiano. Mis papás son salvos. Ellos hacían lo mismo. ¿Por qué tú eres salvo? ¿Por qué vas al cielo? Porque soy israelita. Porque soy descendiente de Abraham. Pero ahora Pablo está diciendo, no todos los de Abraham son hijos, porque presenta dos mujeres con dos hijos. Uno representa la ley, otro representa lo que es la salvación por fe. Entonces, aunque los dos son descendientes de Abraham, uno de ellos creyó, él es hijo de Abraham en Isaac, y él es hijo de Abraham, pero lo dice en Agar. Es una alegoría. ¿Sí están conmigo o no? Entonces, dice Romanos 9:15. Recuerde que están acusando que Dios es injusto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Este pasaje ha sido muy torcido diciendo, no, pues ahí Dios le da misericordia al quien Él quiere. Pero recuerda, aquí está hablando Pablo a los judíos. Los judíos, ahora vamos a cambiar esto, él vuelve a ser el gentil, Rafael, y tú llegas otra vez a ser Samuel, el hebreo de hebreos, circuncidado, presentado, viviendo en la ley. Y él se enoja diciendo, pues ¿por qué Dios va a justificarlo a él? Eso es injusto. Y Dios dice al judío, mira, Dios va a ser misericordioso a quien Él quiere. Voy a ser misericordioso contigo y con él, no solamente contigo. No está diciendo, contigo sí, contigo no, y contigo sí, contigo no. Está diciendo aquí, no está excluyendo a alguien, está incluyendo a los gentiles.
Esa es la enseñanza de este pasaje, y es espantoso y asombroso cómo usan este pasaje para decir que Dios hace lo que Él quiere, porque no es que el que quiere ni el que corre. Y están diciendo, el Señor va a escoger cuando Él quiera. Pero si usted ve, Pablo se refiere a Moisés, estaba en aquel monte, cuando estaba el pueblo de Dios en idolatría, y él estaba suplicando e intercediendo por ellos, y Dios le dijo, yo voy a tener misericordia a quien yo quiero, y les dio la misericordia a pesar del pecado de la idolatría con el becerro de oro. Entonces, cuando está diciendo que Él va a ser misericordioso con quien Él quiere, está ahora incluyendo a un grupo nuevo, a pesar de que el judío diga es injusto. Por eso lo dice al final en Romanos capítulo 11, miren lo que dice Romanos 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener ¿qué? ¿Misericordia de quién? De todos. Entonces, si Dios dijo, yo voy a tener misericordia a quien yo quiero, últimamente, ¿de quién está hablando? De todos. Por eso digo que el contexto es la clave de toda nuestra enseñanza. Hay muchos pasajes fuera de contexto. Si solamente leyeran unos capítulos más, se darán cuenta que cuando el Señor dijo, voy a tener misericordia a quien yo quiero, se refiere a todos. Ahora va a incluir a los judíos. Por eso dice después el capítulo 11 que fueron injertados. Ellos fueron desarraigados, fueron quitados porque ellos no creyeron. Pero mire, aún permanece un remanente por gracia. Por gracia significa que hay grupo de judíos que creyeron en Cristo. Pablo era uno de ellos, Pedro era uno de ellos. Últimamente, aunque Dios escogió una nación para representarles y ser bendición a todo el mundo, individualmente cada uno tenía que creer por sí mismo. Y aunque él tenía la ley, no la siguió por fe, sino por obra, entonces no alcanzó la justicia de Dios. Porque la ley es, ¿qué? La ley fue dada ¿para qué? Si usted ve Romanos, nos dice que es para cerrarnos la boca. La ley es como el espejo que nos muestra el pecado. Y cuando pecamos, entonces somos transgresores de la ley. Y si ofendemos en un punto, somos culpables de todo. Entonces ellos intentando alcanzaron, no. Y ellos, nosotros, los gentiles, sin tener la ley, ¿alcanzamos la salvación? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Pero Él sigue siendo escogido. Escogido con un propósito. Y yo pienso que aún hay un propósito final. Tenemos en la Biblia profecías de un templo, tenemos profecías de la venida de Cristo en el monte, entonces aún hay un cumplimiento, un propósito para este grupo. 144,000 van a predicar el Evangelio durante la ira de Dios. Yo no sé de dónde vendrán, pero el Apocalipsis nos dice que son de las tribus de Israel. Nos da 12,000 de cada una, 144,000. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Pero el Señor sabe dónde están o dónde estarán. Tienen aún un propósito, son escogidos para un propósito. No para salvación. ¿Cómo se salva una persona? ¿Qué dijimos? Se salva por gracia. ¿A quién salva Dios? Él salva a los que creen. Número 5, vemos la última lección con respecto a los creyentes. Tomen asiento, por favor. Ahora veremos cómo es que la iglesia es escogida en Cristo. En el día de hoy, ya no estamos hablando en el día de Pablo, estamos hablando en el día de hoy. ¿Están conmigo? Somos elegidos, note esta palabra, en Cristo. ¿Para qué somos escogidos? Este tema de elección y amado es la clave para entender la elección de la iglesia, ya que somos escogidos en Él y aceptos en el amado. Efesios, vaya a regreso de Efesios 1, 3 al 4. Principalmente, es el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios donde encontramos esta maravillosa verdad de la elección bíblica que se aplica a los creyentes de hoy. Efesios 1:3 dice, bendito. Note también que a veces cuando escucho a esos oponentes hablar de ser escogidos, solamente citan el 4 y dicen, somos escogidos antes de la fundación del mundo. Así, yo he sido escogido antes de la fundación del mundo, pero falta una frase, una palabra. ¿Cuál es? En Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales. ¿Qué es la siguiente frase ahí? En los lugares celestiales, perdón. ¿Qué dice ahí?
En Cristo. Note que la clave está en Cristo. Note el 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, así es como lo leen. Lo leen ellos así. El Señor me escogió antes de la fundación del mundo para ser salvo. Pero este pasaje no dice nada así. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y... Ok, ¿qué significa eso? Un propósito y un servicio. ¿Correcto? El versículo 3 nos dice que en Él tenemos bendiciones espirituales. O sea que vemos ahora que somos escogidos para disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Ya cuando usted ve todo el cuadro de la Biblia, entonces, vimos que la elección comienza con Cristo. Él fue escogido para ser el siervo que trae la redención al mundo. Él es acepto en el amado, Él es, él es el fundamento precioso escogido. ¿Correcto? Después vimos que existe para nosotros la fe al creer en Jesús. Ahora nosotros somos aceptos en Él y ahora estamos en Él y en Él somos escogidos para el servicio, para el propósito. Nada que ver con ser escogido para ser salvo. Nada que ver de ser elegido para tener la vida eterna. Somos escogidos para tener bendiciones en Cristo. Somos escogidos para poder nosotros ser un pueblo celestial en Cristo. La diferencia, Israel fue un pueblo escogido para bendiciones terrenales. Nosotros para bendiciones celestiales. Nosotros fuimos escogidos en Él para tener bendiciones espirituales. Y es una promesa de salvación, porque usted y yo no la podemos perder, porque nos dio esta promesa que en Él tenemos las bendiciones espirituales. La palabra en Él aparece en las Escrituras y Pablo lo explica después, es ser parte del cuerpo. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Estamos en Él. Por eso Él no puede negarse a sí mismo. Por eso estamos en las manos de Dios y nadie puede separarnos de la mano del Señor porque somos parte de Él. Estas son las bendiciones del creyente, pero no tiene que ver que Dios escoge de antemano o desde la fundación del mundo quién va a ser salvado, sino que en Él los salvos somos escogidos para andar en santidad, para obedecerle. Tenemos un llamado con la mira de una promesa de las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Sé que es bastante elaborado el tema de ser escogidos y la elección, pero le mostré claramente que no hay ni una parte en las Escrituras que nos muestra o que nos diga que una persona entonces tiene que ser escogida secretamente sin que uno pueda tener la responsabilidad. Ahora, no terminamos hablando de Romanos capítulo 9, porque ahí todavía está una tremenda enseñanza de la elección que Dios tiene hacia Israel, aunque es incrédulo, pero que últimamente la salvación viene por la fe en Jesús. La justificación por la fe. Así que vamos a dejarlo aquí en este momento, lo que es la elección en las Escrituras. La elección según la Biblia, la elección según lo que dice la palabra de Dios, no según la filosofía, no según las ideas o perjuicios teológicos, sino lo que dice la Escritura. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escogiste en Cristo Jesús. Sabemos, Padre, que íbamos rumbo al infierno, pero Jesucristo vino a morir por nosotros, siendo tu siervo escogido, quien se entregó por nosotros y lo escogiste para ser el Mesías Salvador del mundo, para salvarnos a nosotros. Ahora, Padre, reconocemos que nos has escogido en Él. Nos sabemos, Señor Padre, que nos has escogido para bendiciones, nos has escogido para servicio y propósito. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a abrazar y a vivir con ese propósito maravilloso que tú nos has dado. Que este propósito nos impulse, Señor, siempre a vivir conforme a tu palabra, a glorificarte, a exaltarte. Oh, Señor, gracias damos por las arras de tu Espíritu Santo y la promesa de la redención del cuerpo. Ahora podamos enfocarnos, Señor, en ser tus siervos. Nosotros nos dediquemos una vida entera y completa en el servicio a ti. Gracias por tu llamado y por tu vocación. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.